6:54 de la mañana, amigos de Televicentro en todo el Ecuador. Se inicia el trajinar de las noticias en un día frío y lluvioso en la capital de la República. Mi querida Anita, buenos días. Robert y Anita, amigos televidentes, qué gusto poder compartir con ustedes en esta, la primera emisión del Comercio TV, dispuesto siempre a llevarle todas las noticias del ámbito nacional e internacional. Así es, día frío hoy en la capital, así que le recomendamos salga bien abrigado y lleve su paraguas porque está lloviendo. Aparte de eso, maneje con cuidado en las zonas donde hay alto índice de accidentes, Simón Bolívar, Occidental, en la Oriental, las zonas periféricas. Maneje respetando la normativa de tránsito para evitar tener inconvenientes en este día martes. Así iniciamos la temperatura en la ciudad de Quito a esta hora, 7 grados centígrados. Hay mucho para contarles. Aquí arranca la primera entrega del noticiero El Comercio TV en la señal de Televicentro. Empezamos contándoles que 3 personas heridas es el resultado de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 23 de la vía a la costa. Las autoridades están investigando este hecho. De esta manera quedó uno de los automotores pesados, luego de ser alcanzado por una volqueta, la cual perdió el control, después de que el conductor de la misma se descuidara. Todo sucedió en cuestión de segundos, en el kilómetro 23 de la vía a Salinas. El bus estaba dejando sus pasajeros del lado derecho. El problema es la volqueta que viene y se le va encima del bus. El para, deja unos pasajeros y el señor de la volqueta pues se le va encima. Aún no se esclarece el porqué de lo ocurrido, pero los testigos ya tienen sus versiones. El señor de la volqueta de pronto se quedó dormido. Ya de aquí tendrá que la autoridad pues ver cómo es lo que ha sucedido con las respectivas pericias que hagan. Hasta el lugar llegaron elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador, la cual inició con las investigaciones respectivas. Dicen que este accidente registró personas heridas. Son 3 personas heridas que fueron trasladadas hacia el hospital del Guasmo, en la ambulancia 7 del Cuerpo de Bomberos. Ha procedido un accidente que la tipología es choque por alcance con abandono de conductores. Y que se debe conducir con más responsabilidad, sobre todo cuando hay un feriado cerca. Ahí es cuando suelen ocurrir más accidentes. Indican que el bus o el conductor del bus estaba cogiendo o recogiendo un pasajero, en la cual la bañera o volquete, como se le indica, ha venido a una velocidad prudencial y no ha alcanzado a frenar, y de acuerdo a eso se produce el impacto. Informó Julio César Saona. Contarles ahora que un indigente que vivía en la parte baja del puente de la Recoleta fue encontrado sin vida. Esto por sus amigos. Aparentemente se trataría de una muerte natural. Miren. Sus únicos amigos, esos que le extendieron la mano en los momentos más difíciles de la vida, fueron esos mismos los que en la mañana, al ver que no se movía, que inmóvil permanecía envuelto entre las cobijas rotas y ropa vieja, se acercaron y confirmaron que el padrino ya no respiraba, que estaba frío. Aproximadamente unas 5 horas que ya había fallecido. Aparentemente el hombre el fin de semana salió de una casa de salud, pero su cuadro clínico, en vez de mejorar, presuntamente se complicó. La muerte lo atrapó en medio de la soledad. Sus amigos de la calle lo cuidaron en la medida de sus posibilidades, pero alguna enfermedad lo abrazó para siempre. No tenía huellas de violencia, padece enfermedad, ya que en días anteriores había estado hospitalizado, según lo que indican los demás compañeros indigentes que han salido a vivir con él. Vivía al filo del río Machángara, en la parte baja del puente de la Recoleta, centro-sur de la ciudad. La infraestructura era utilizada como vivienda, pero en realidad era una covacha improvisada. En el lugar algunas cosas que seguramente reciclaron y que utilizaban para descansar. Le habían sacado del hospital, le había traído del hospital y al parecer tenía una operación. Se conocen las causas. Ni los amigos sabían su nombre, solo que algún día llegó y se ganó un espacio en ese lugar. Vivía de la caridad y de lo que podía reciclar, pero la calle le pasó factura. Se acostó a dormir y el descanso eterno no le dejó ver la luz del nuevo día. ¿Él estaba enfermito? Sí, él estaba enfermo. Dicen que tiene sida, no sé. Algunos curiosos comentaban que paraba en la esquina, aprovechaba del semáforo para buscar cualquier moneda. Como NN fue levantado el cadáver y trasladado hasta medicina legal. En Quito informó Iván Casamen. Y 5 días duró la búsqueda de una persona que habría tratado de cruzar un río en Puyango, provincia de Loja. El cuerpo fue encontrado por un morador del sector. Después de varios días de búsqueda, el cuerpo de Edgar Vinicio Sisa Lima fue rescatado de las aguas del río Puyango. En el venimos aquí
calle efectivamente. Ahora nomás estamos haciendo el procedimiento de ley ya para trasladarlo hasta la ciudad de Loja y poderse entregar a los familiares respectivamente para que le den la cristiana sepultura. 5 días se mantuvieron buscando a Aloy fallecido, quien se ahogó por querer cruzar el río y este fue arrastrado por la corriente. Con todo el trabajo que se ha realizado por parte de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos también, el Grupo de Operaciones Especiales del GOI, todos han brindado su contingente. Don Eleuterio Oviedo fue quien lo encontró. Vio que varias aves se apostaron en un solo lugar. Mira, buscaba y buscaba, oiga, y no podía ver hasta que vi el bultito, pero no lo podía identificar. Entonces yo me fui a ver a los compañeros allá a Chaborhuayco y vinieron, como ya estaba más joven, tiene el ojo más clarito. Ya dijeron que sí, él es el finado. El trabajo fue realizado por miembros del COE, de la Policía Nacional y bomberos. Se logró dar con el fallecido. Ahora esperan la necropsia de ley para darle cristiana sepultura. En Loja informó Marcela Constante Brito. Son las 7 de la mañana en todo el territorio nacional, en Galápagos son las 6 de la mañana. El policía en servicio activo que habría reportado como desaparecido fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza en un terreno baldío en la parroquia de Picuazá. Esto ayer en Portoviejo, Manabí. Según la policía, el agente se habría suicidado. Veamos. En un terreno baldío de la parroquia Picuazá en Portoviejo, Manabí, en el sitio conocido como El Bambi, fue encontrado muerto el policía en servicio activo, que había sido reportado como desaparecido. Sí, tranquilo por aquí, primera vez que nada me sorprende que hay un muerto aquí. Pero no hay casas aledañas por aquí. No, por aquí no hay casa, esto es sólido. Esto es sólido, hasta hace rato ya tiene por aquí que nadie vive. Agentes de la DINASET acudieron a este lugar para hacer el levantamiento del cadáver, quien se encontró con su uniforme, arma de dotación y la motocicleta en que se movilizaba. Según investigaciones de la policía, el agente habría tenido problemas sentimental y el día de la desaparición se habría disparado con su arma de dotación. En el lugar se encontró la motocicleta, su casco de protección. Junto a un árbol estaba el compañero con todo su equipo y armamento de dotación que había utilizado para cometer este hecho. Decían que era por allá, que le rastreaban por allá y ahí mi hijo pasó por acá, me dice, mami, ya encontraron el finadito que andaban buscando y ahí nosotros venimos a ver si era verdad. El caso es investigado por las autoridades, mientras que en el comando de la policía en Manabí se realizó una capilla ardiente. Sí, estuvimos nosotros con todos los servidores policiales de la unidad de mantenimiento del orden. En este momento hemos ya trasladado el cuerpo hacia la ciudad de Santo Domingo. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. Y en Tulcán falleció un adulto mayor tras recibir un fuerte golpe en la cabeza, después de una riña entre varios sujetos. Los familiares exigen justicia ya que solo uno de los agresores fue puesto en prisión. La llamada de auxilio de Víctor, un joven de 20 años, alertó a la familia. Fuera de un establecimiento de diversión nocturna, era aparentemente agredido por 4 sujetos. El primero en llegar a brindarle auxilio fue el abuelo, don José, un adulto mayor de 70 años, a quien supuestamente un fuerte golpe propinado en la cabeza por parte de los agresores le quitó la vida. Hubo una riña abajo por un nightclub que está ubicado en el Capulí, entonces una riña con mi sobrino. Entonces, a base de eso mi sobrino nos llama que vayamos a auxiliarlo porque lo habían estado pegando. Entonces salgo y mi papá ha salido atrás pagando una carrera y me alcanza allá y para desgracia de él y nuestra pues él fue el que llevó la mayor parte. A la escena llegó su hijo, pero desgraciadamente ya don José estaba en el piso en medio de un charco de sangre. Los desconsolados familiares lamentan ya que a sus años era parte del sustento del hogar. Laborábamos lavando carros, igual trabajábamos los dos juntos. Una vez que llegaron al sitio se percataron que fueron 4 los agresores, por lo que llamaron de inmediato a la policía, quienes los detuvieron. Sin embargo, en la audiencia solo a uno el juez le dictaminó medidas, por lo que solicitan justicia. Sabemos que estuvieron ahí 4 personas, de acuerdo a los hechos y todo. De igual manera estuvimos en las audiencias y no es nada justo. No tenemos las posibilidades para pelear con un abogado que sea una condena como se la pide, como dicen, la máxima. Mientras que el abogado del principal implicado mantiene que su cliente es inocente y que lo probará en la siguiente audiencia. Y nosotros como defensa técnica aportaremos lo necesario para demostrar la inocencia de nuestro defendido. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez.
El cuarto más buscado de la provincia de Pichincha fue detenido en el centro de Quito. Agentes del bloque de búsqueda hicieron efectiva la boleta de captura vigente. Esperaron pacientemente que salga de la iglesia, seguramente ingresó a orar, a pedir por su suerte. Cuando caminaba a la altura de las calles Guayaquil y Espejo, centro de la capital, en compañía de parientes, agentes del bloque de búsqueda acabaron con su libertad. Por estar vinculado en un delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, desde el año octubre del año de 2017. Desde octubre del año pasado, Carlos Alberto C. tenía boleta de captura emitida por un juez de Pichincha por estar involucrado en el supuesto delito de tráfico de drogas a escala internacional. Habría aprovechado que trabajaba en una empresa de transporte aéreo para contaminar maletas bajo la modalidad de gancho ciego. El trabajo de inteligencia policial nos ha permitido identificar los inmuebles donde residían, verificar la presencia, es decir, la localización y su detención. El sospechoso, luego de conocer que la policía lo investigaba y tenía orden de captura, decidió escabullirse. Luego del análisis respectivo fue colocado en el puesto cuarto de la lista de los más buscados de la provincia de Pichincha. Estaba entonces en calidad de prófugo. Así es, en este momento ya está detenido, se le puso a órdenes de esta autoridad, quien dispondrá el traslado a un centro de rehabilitación. Sabía que lo estaban buscando por cerca de 3 meses, logró caminar a escondidas. De acuerdo a los seguimientos y vigilancias, era muy prolijo en sus movimientos, pero la suerte lo abandonó y ahora a responder por sus presuntos actos al margen de la ley. Realizar análisis del entorno familiar y a través de diferentes técnicas de investigación policial. Estaba en la vía pública. Estaba en la vía pública, no, se encontraba en la Plaza Grande. En Quito, informó Iván Casamen. Y 3 presuntos delincuentes que operaban bajo la modalidad de paquetazo fueron detenidos en el norte de Quito. Estos 3 ciudadanos, 2 peruanos y una ecuatoriana, se transportaban en este vehículo gris cuando la policía, al ver movimientos sospechosos, les hizo detener para una revisión la mañana de este lunes 5 de febrero. Al hacer el alto, los motorizados, al hacer parar el vehículo, ellos se dan a la fuga, son interceptados en la Flavio Alfaro y Machala. Los uniformados procedieron a revisar el auto y lo que encontraron dio la pauta para sospechar que los aprehendidos estafaban a la gente bajo la modalidad del paquetazo. El dinero, las cédulas de tantos ciudadanos y ciudadanas que han sido estafados por este medio, y por igual tenemos los fajos de papel periódico que hacen resumir dinero en efectivo. El paquetazo es la estafa en la que los delincuentes usan como anzuelos supuestos fajos de billetes, que en realidad son pedazos de papel periódico. A las víctimas las distraen y las impresionan para que reciban este falso dinero a cambio de billetes reales. Tengan cuidado sobre este tipo de estafas, ya que el dinero no llega fácil. Ustedes saben, tiene que haber una razón para que le quieran entregar dinero a cambio de otro. Los detenidos fueron llevados a la unidad de flagrancia, en donde se investiga si pertenecen a alguna red delictiva más grande. Los peruanos tienen ya 3 detenciones por esta misma causa. Informó Carolina Basante. Es tiempo de contarles que en el Centro de Rehabilitación Social de Quevedo, 3 privados de la libertad resultaron heridos en una riña. Las autoridades investigan el caso y buscan explicaciones de la posesión de armas. Era día de visita y los disparos generaron el pánico entre quienes se encontraban dentro y fuera del centro carcelario. Presuntamente una riña entre internos dejó como saldo 2 PPLs heridos por arma de fuego y 1 por arma blanca. Estábamos en el cuarto y ahí vino y escuchamos los balazos, pues nosotros estábamos ahí encerrados y nos detuvieron ahí en el cuarto porque no nos dejaban salir. Una interna de la cárcel de mujeres que funciona en el mismo predio volvió a su celda, mientras la policía iniciaba la búsqueda de las armas que utilizaron los PPLs, 2 de los cuales ya fueron dados de alta. Un tercero permanece hospitalizado. Estamos viendo las cámaras y todo lo demás, esperemos tener seguridad. Estamos llamando al fiscal para tomar procedimiento porque ya encontramos un arma de fuego. Mari Lima, coordinadora zonal 5 del Ministerio de Justicia, indicó que la investigación del caso está en marcha porque desconoce cómo ingresaron las armas a este centro carcelario. Para obviamente tomar medidas y ellos también que nos digan todas la vulnerabilidad que puede estar habiendo dentro del centro. Fue un incidente que han tenido 2 privados de libertad. Por su parte, el coronel Juan Carlos Isa, jefe de la subzona Los Ríos,
Indicó que el tema es preocupante, pues no es la primera vez que la policía decomisa armas de fuego y cortopunzantes en esta cárcel. Se ha hecho conocer esto en forma canalizada a través de un órgano regular, administrativo y policial, a efectos de que se generen investigaciones, sendas investigaciones con respecto a este tipo de novedades preocupantes. Los implicados serán juzgados en un nuevo proceso judicial. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y más de 800 personas que tenían boletas de captura fueron detenidas el fin de semana de elecciones. El trabajo de las autoridades se cumplió a nivel nacional. Aparentemente tenían que responder a la justicia por diferentes delitos. Acciones de inteligencia permitieron cumplir con las órdenes de juez competente. Unos fueron capturados cuando andaban por la vía pública, otros después de ejercer su derecho al voto. El mayor número de detenidos fue en Guayas, Chimborazo, Pichincha, Carchi y Manabí. Con lo cual hemos garantizado que cumplan con esta derecho o garantía que les asiste a los ciudadanos. Están inmersos en diversos delitos y tienen en su contra órdenes de detención dispuestas por autoridades. En el operativo denominado Consulta 2018, la Policía Judicial, a través de sus diferentes unidades, hicieron efectivas las órdenes de captura en contra de 526 personas buscadas por estafa, abuso de confianza, hurto, robo, entre otros supuestos delitos. Lo cual demuestra la contundencia del sistema de policía judicial para evitar la impunidad. Paralelamente, elementos del Departamento de Violencia Intrafamiliar a nivel nacional detuvieron a 324 personas que tenían supuestas cuentas pendientes con la justicia, especialmente por apremio y violencia en el hogar. Con esto nosotros queremos dar el mensaje a la ciudadanía de que el tema de violencia aquí en el país no está en la impunidad. Solo en el Distrito Metropolitano de Quito por apremio se efectivizaron 84 boletas y 19 por violencia intrafamiliar. El país sepa que la violencia no debe ser normalizada dentro de nosotros, en todo el territorio ecuatoriano no debe ser normalizada, debe ser denunciada, no debe ser tolerada. Así muchos difícilmente se olvidarán del domingo 4 de febrero, día de la consulta. Salieron a cumplir con la democracia y terminaron encerrados. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a otros temas, esta vez la política. El expresidente de la República, Rafael Correa, desestimó las acusaciones y defendió las negociaciones de la venta de petróleo a China. Por este tema y por el caso del atentado a San Lorenzo, fue citado a la Fiscalía de Guayaquil para rendir sus declaraciones libre y voluntariamente. Veamos. Por un lado, los simpatizantes de Rafael Correa, que llegaron para respaldarlo. Por otro, detractores y militantes de Unidad Popular que también arribaron, pero para rechazar la presencia del exmandatario. En medio de ambos grupos, un fuerte resguardo policial y militar que luchó para evitar los enfrentamientos. En ese ambiente, en los bajos de la Fiscalía de la Merced en Guayaquil, llegó Correa para rendir su versión libre y voluntaria por dos temas. Uno, las negociaciones con Petrochina. Hernán Ulloa, como representante de Fernando Villavicencio, no pudo participar de este acto. Porque al decir de ellos, Fernando Villavicencio no se considera como un denunciante. Porque siendo un delito de peculado, aquí el ofendido es el pueblo ecuatoriano. Por ende, cualquier persona tenía la libertad para hacerle preguntas en esta diligencia que además es pública. El expresidente desestimó estas acusaciones. Entonces, en este caso de Petrochina, no hay absolutamente ninguna responsabilidad de mi parte. Conceptualmente son excelentes operaciones. Se dividen en crédito que me da un banco y garantizo suministro de petróleo. El crédito del banco o entra el presupuesto, la venta del petróleo entra el presupuesto y se paga el crédito con impuestos, con lo que hay en caja, no con petróleo directamente. Y esto nos protegió en las épocas más duras. Rafael Correa también se refirió al otro tema por el que acudió a la Fiscalía, el atentado en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Yo había pasado 2 días antes por San Lorenzo. En redes sociales, esto es una advertencia para el MASH, etc. Entonces, un amigo me llamó y me dijo, hablamos. Presidente, esto no es nada contra ti. Esto es algo vinculado con el narcotráfico, aparentemente, perfecto. Yo jamás utilizaré esto políticamente. Y eso es lo que digo en la entrevista.
Casi 3 horas duró esta diligencia. Por la concurrencia de personas y el cercamiento policial en los bajos del edificio público, estas calles céntricas de Guayaquil estuvieron bloqueadas por un poco más de ese lapso. Informó Marcela Maquilón. La prohibición de salida del país en contra del expresidente Rafael Correa es lo que demandan se aplique desde la Unidad Popular y otros sectores sociales, quienes además exigen que el exmandatario sea investigado por la preventa de crudo ecuatoriano a Petrochina, entre otros temas. El pedido de aplicación de medidas cautelares en contra del expresidente Rafael Correa surge de la Unidad Popular. Giovanni Atariguana, su directora, argumenta que existen suficientes razones. Hemos hecho la petición formal una vez más para que el fiscal Vaca Mancheno pida medidas cautelares, la prohibición de salida del país del expresidente Correa. Hasta la Fiscalía General junto a Atariguana llegó Andrés Páez, ex candidato a la vicepresidencia de la República, el activista político Fernando Villavicencio, entre otras personas. Villavicencio cuestionó que la audiencia prevista para este lunes en Quito, para tomarle la versión a Correa, haya sido trasladada a otra ciudad. Y por petición de Rafael Correa se moviliza a la ciudad de Guayaquil y también moviliza al fiscal, en este caso a Fabián Salazar. En la Fiscalía se aperturó una investigación por supuestas irregularidades en la preventa petrolera Petrochina, en el anterior mandato. Pero este no sería el único supuesto delito que piden se investigue. Estamos hablando de la responsabilidad de Correa de haber dispuesto la contratación de líneas de crédito por 18.000 millones de dólares y que estas líneas de crédito se pagan con petróleo. Estamos hablando de una pérdida de $4 por barril promedio, el mayor atraco de la historia, cerca de 2.000 millones de dólares. Villavicencio es parte de la diligencia legal y quiso interpelar directamente a Correa. De la protesta pacífica también participó César Montúfar. Vamos a exigir que el fiscal tome las medidas que sean necesarias, en primer lugar para pedir a un juez el pedido de prohibición de salida del país y en segundo lugar la vinculación penal de Rafael Correa a este proceso. Informó Héctor Romero. 7:16 de la mañana, el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea dio luz verde al juicio político contra el superintendente de comunicación Carlos Ochoa. Veamos. El trámite en el CAL se aprobó con 5 votos a favor y 1 en contra. Inmediatamente se remitirá a la Comisión de Fiscalización el juicio político admitido. La comisión presidida por la asambleísta María José Carrión tendrá 5 días para conocer el trámite y verificar que cumpla con los requisitos constitucionales. Si lo califica, será notificado a Ochoa, quien tendrá 15 días para ejercer su derecho a la defensa y presentar las respectivas pruebas de cargo y descargo, que serán debatidas dentro de la comisión, para luego realizar un informe. El informe que determinará en la comisión si es que se inicia el juicio político en el Pleno. Los legisladores Patricio Donoso y Luis Fernando Torres coinciden en que el trámite, ahora en manos de la comisión, debe proceder de forma eficaz. El juicio político se da, la decisión del CAL ha sido frontal y por supuesto espero que la Comisión de Fiscalización actúe así, de rápido, así de expeditamente, así de responsablemente. Tan contundentes son las pruebas presentadas por la asambleísta interpelante que la Comisión de Fiscalización no tendrá pretexto alguno para dilatar el proceso y, peor aún, para archivarlo. La superintendencia en un comunicado acogió el llamado del CAL y aseguró que se demostrará el cumplimiento de la gestión de Ochoa apegado a la ley. El pedido de juicio político contra el superintendente se presentó el pasado 31 de enero con 53 firmas de respaldo, alegando que el también periodista habría incumplido la Constitución y las leyes sobre el respeto y la libertad de información y prensa. Y el señor Ochoa tiene que rendir cuentas a ustedes, a la ciudadanía, tiene que rendir cuentas a los medios de comunicación. Ochoa también fue glosado por la Contraloría a fines de 2017 por supuestas irregularidades en su gestión como director de noticias de un medio incautado, informó Carolina Basante. En tanto, la Contraloría General del Estado ratificó la destitución de Carlos Ochoa como superintendente de comunicación por administración de contratos y convenios relacionados con los derechos de transmisión y retransmisión de los partidos de fútbol, mientras era director de noticias del canal incautado. Ochoa aseguró que impugnará ante el Tribunal Contencioso Administrativo la resolución, lo que suspendería su ejecución.
Tras la audiencia preparatoria de juicio en contra de Polibio Córdoba, la jueza que estaba al frente de esta diligencia dará el dictamen este 23 de febrero, donde se conocerá si Córdoba es o no sobreseído. Este lunes 5 de febrero se desarrolló la audiencia preparatoria de juicio en contra de Polibio Córdoba. La fiscal Cecilia Garzón acusó a Córdoba como autor del delito de uso doloso de documento privado no justificado. Esto durante las elecciones presidenciales del 2017, donde Sedatos habría alterado datos relacionados a la elección, generando dudas en los resultados oficiales, hecho que, a decir de la fiscalía, causó una conmoción social que derivó en un reconteo de votos. Esta acusación fue desestimada por la defensa. Lo que pasa es que el doctor Córdoba no se lo está acusando como titular de Sedatos, sino a título personal, como Ángel Polibio Córdoba. Si es así, deberían presentarse documentos realizados a título personal por el doctor Córdoba, con las falsificaciones que supuestamente la Fiscalía debe establecer y debe enseñar a la jueza que tiene una causa probable para ir a juicio con esas falsificaciones y que el perito las defenderá. Así también la Fiscalía presentó un correo entre Polibio Córdoba y Guillermo Lazo. En este mensaje, según la Fiscalía, existiría una relación de amistad entre las dos personas. Yo en el año nuevo yo creo que se mandan saludos a muchas personas. Eso no quiere decir de que somos asociados a nadie. La parte acusadora mostró 3 cheques de la firma Liber Costas a Sedatos. Cada uno superarían los $600.000. El Liber Costas sería una empresa que tiene relación con un banco y con Guillermo Lazo. Esta acusación también fue negada por Polibio Córdoba. Y todas las facturas que presentó son como resultado de trabajos realizados, pagos recibidos, impuestos pagados. A decir de la defensa, las pruebas presentadas por la Fiscalía ya no serían válidas en esta causa. Adicionalmente, toda la documentación que utilizó era referente a Sedatos y recordaremos que Sedatos ya fue sobreseída de esta causa. Entonces, no se puede utilizar documentos de Sedatos, que fue sobreseído, para acusar al doctor Ángel Polibio Córdoba a título personal y como persona natural. Al mediodía la audiencia fue suspendida por un quebranto en la salud de Polibio Córdoba. En horas de la tarde se retomó la misma, donde la jueza que lleva el proceso llamará a las partes para el 23 de febrero para dar a conocer la decisión del tribunal, si hay o no sobreseimiento en contra de Polibio Córdoba. Informó Patricia Aldaz. Y la Corte Nacional de Justicia le negó un pedido de revisión de la sentencia que pesa en contra del exasambleísta de oposición Galo Lara y le ratificó la condena de 10 años de prisión en calidad de cómplice de un triple asesinato ocurrido en el 2011 en Quinsaloma, Los Ríos. El tribunal encargado de analizar y deliberar este pedido resolvió declarar improcedente recurso de revisión. Para Magali Soledispa, jueza y presidenta del tribunal, mencionó que no se ha presentado pruebas que destruyan el estado de culpabilidad establecido previamente por la justicia. Vamos a hacer una pausa acá en la primera entrega del Noticiero El Comercio TV para retornar con noticias del Consejo Nacional Electoral, que resalta gestión desplazada en la consulta popular y también el referendo. Además, en la Asamblea existen criterios divididos en torno a la implementación de los resultados de la consulta popular. El desarrollo de esta información y mucho más al volver acá en El Comercio TV. 7:26 de la mañana, gracias por acompañarnos en este día martes, revisión rápida de lo que en este momento ha proyectado el Consejo Nacional Electoral referente a la consulta y referéndum. Acá nos indica y ha contabilizado prácticamente el 100%, el 99.62% de las actas. En la pregunta 1 está el sí con el 73.71%, en la pregunta 2 el 64.19%, en la pregunta 3 el sí alcanza el 63.7%, en la pregunta 4 el sí alcanza el 73.52%, en la pregunta 5 el 68.61%, en la pregunta número 6 alcanza el 63.9% y finalmente en la pregunta número 7, el sí alcanza el 67.3% versus el 32.7%. Son los datos últimos cuando prácticamente hemos llegado al 100% de la votación. Y es
este miércoles el Consejo Nacional Electoral se instalará en escrutinio único para analizar posibles inconsistencias que existirían en las actas del proceso de consulta popular y referéndum. El haber podido efectuar el escrutinio casi al 100% a 17 horas de cerrado el proceso de consulta popular y referéndum tiene una explicación para los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Tomamos decisiones en relación a aspectos técnicos, como no tener un solo proveedor que nos dé el servicio de enlaces, tanto principal como de contingencia o secundarios. En el caso de CNT, enlaces de fibra óptica, más de 1.500, y no solamente esos enlaces, sino también la transmisión con equipos móviles y los otros temas satelitales. Y eso es lo que habría marcado la diferencia entre este proceso y el del 2017. Limpio, un proceso honesto y un proceso que ha entregado los resultados en forma oportuna. Ofrecimos entregar datos de conteo rápido a las 20 horas y lo cumplimos. Ofrecimos entregar luego datos del ingreso de nuestras actas vía escáner y aplicación tecnológica y lo cumplimos. Para el miércoles el Pleno del CNE tiene previsto instalarse en escrutinio único, donde se conocerán posibles inconsistencias que existirían en algunas actas. En cuanto a los recursos administrativos que pudieran presentarse tanto ante las juntas provinciales o la Junta Especial del Exterior, estamos recibiendo esos recursos por parte de las organizaciones políticas y sociales. De acuerdo al Código de la Democracia, tendrían 10 días para promulgar los resultados oficiales. Desde la Policía Nacional el reporte es que en las votaciones se registraron 559 citaciones a nivel nacional, detenidos por boletas de apremio 417, detenidos por otras causas legales 541 y 19 locales clausurados por infringir la ley seca. Dentro de lo que está establecido en el Código de la Democracia, artículo 291, numeral 1, 2, 3 y 4. Informó Héctor Romero. La conformación del Consejo Transitorio, que reemplazará a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es uno de los temas prioritarios para el gobierno del presidente Lenín Moreno tras la victoria del sí en la consulta popular. Veamos. Los movimientos sociales, la academia, los colectivos y activistas serán quienes sugerirán al presidente Lenín Moreno los nombres de quienes conformarían las 7 ternas que el Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional para crear el Consejo Transitorio que dirigirá el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así lo informó la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Los nombres de los mejores hombres y mujeres que tengan una trayectoria intachable, un activismo comprobado, una probidad notoria, evidentemente que como consta en el anexo y como ha sido manifestado por el presidente, no tengan vinculación a partidos políticos. Y es que el tiempo apremia, pues el Consejo Nacional Electoral está a puertas de convocar a las elecciones seccionales del 2019, donde mediante voto popular se deberán elegir a las nuevas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. Pero la normativa para ello deberá implementarse en el Código de la Democracia un año antes de los comicios, es decir, antes del próximo mes de abril. El Consejo Nacional Electoral también tiene la obligación de cumplir ese mandato popular y definitivamente deberá adecuar los tiempos electorales y el cronograma electoral respecto a ese mandato popular, producto de la consulta popular. Indicó también que ya se trabaja para operativizar la pregunta 7, con la que se busca incrementar la zona intangible y reducir el área de explotación petrolera en el Yasuní. Conformar la comisión técnica que va a establecer las coordenadas respecto a la pregunta 7 sobre el Parque Nacional Yasuní. Para ello señaló que la Secretaría Jurídica de la Presidencia ya trabaja en el desarrollo de los decretos ejecutivos. Sobre todo en el tema de la conformación de la comisión técnica y por otro lado la elaboración del proyecto de ley reformatoria de ley derogatoria de la ley de plusvalía y por supuesto la implementación de la fase de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La segunda mandataria además se refirió a la votación mayoritaria que obtuvo el no en algunas preguntas en la provincia de Manabí. Creo que los resultados de Manabí nos obligan a hacer un análisis primero más exhaustivo, a redoblar esfuerzos por atender evidentemente los temas que están pendientes, insistir en que la reconstrucción es una prioridad para el gobierno nacional. En Quito informó Adriana Rojas. Quito. En la Asamblea existen criterios divididos en torno al mecanismo que se debe utilizar para implementar los resultados de la consulta popular. Los legisladores no tienen claro el panorama. En la Asamblea, los legisladores no tienen claro cuál es el camino a seguir
para poder implementar los resultados de la consulta popular tras el triunfo del sí. Unos afirman que todos los temas consultados deberán pasar por las manos de la Asamblea. Otros dicen que no es necesario, que la consulta debe ser publicada directamente en el registro oficial. No, tiene que ir directamente al registro oficial. Eso requiere de una norma. Es igual que cuando aprobamos en el 2008 la Constitución. Ustedes recordarán que luego la misma Constitución señalaba, como hoy señalan los anexos, cuáles son los cambios legales o las normas que se tienen que realizar. En este caso tiene que haber una norma, porque si no, el mandato popular es inaplicable. Es importante que la Asamblea Nacional, los legisladores, nos comprometamos a que se cumpla lo que pidió el pueblo ecuatoriano el día de ayer. El mandato es absolutamente claro. Aquí no hay por dónde darse la vuelta. Es decir, las que tienen que ver con referéndum pasan directamente, ¿sí? Y las que son consulta popular necesariamente tienen que articularse dentro de la Asamblea. Algunos legisladores están de acuerdo con la creación de la comisión ocasional anunciada por el presidente de la Asamblea para analizar estos temas. Esta es una iniciativa del señor presidente de la Asamblea que tiene que comunicarnos a los bloques. En este momento el texto está redactado. La comisión debate ¿qué? O sea, lo que tendríamos que hacer es canalizar lo que el pueblo ha resuelto, porque usted recuerde que en los anexos están ya preguntas de artículos redactados y que se supone que están aprobados, no se supone, están aprobados por la ciudadanía. Otros dicen que no es necesario, que las comisiones permanentes de la Asamblea tendrán que incorporar los temas de la consulta en las leyes que se están tramitando y luego votarlas para aprobarlas. Pero lo que tiene que hacerse es incorporarse los temas y adaptarlos de tal manera que se cumpla el mandato popular. Aquí hay un mandato popular. Ese mandato popular tiene que cumplirse a través de una ley. La cuestión es que dentro de la legislatura nadie está de acuerdo a qué camino tomar para que los resultados de la consulta sean incorporados en las leyes vigentes. Es más, hay quienes dicen que, por ejemplo, la ley de plusvalía debería ser modificada, cuando en la consulta, con el triunfo del sí, esa ley debe ser derogada. Entonces ahí vamos a tener un poquito de divergencia en el criterio de ellos y nuestro criterio. Habría que eliminar realmente la ley, ¿no? En todo caso, se espera que la Asamblea esta misma semana conforme la comisión que analizará estos temas, y una vez conformada tendrá menos de 30 días para analizar los mecanismos mediante los cuales implementarán los resultados de la consulta. Para esto, y tras la reunión del Consejo Administrativo de la Legislatura, se decidió suspender el receso legislativo que estaba previsto inicie este 14 de febrero. La comisión ocasional, de llegar a constituirse, solamente debería limitarse a tratar una propuesta de reforma para la integración del Consejo de Participación Ciudadano definitivo y eventualmente para conocer el proyecto de ley derogatorio de la ley de impuesto a la plusvalía inmobiliaria que envíe el presidente Lenín Moreno. Informó Javier Gallo. Mientras tanto que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana aceptaron los resultados de la consulta popular. Sin embargo, el consejero Edwin Jarrín anunció que esperará el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la demanda de inconstitucionalidad que presentó por la pregunta número 3. Tras conocer la victoria de la pregunta 3 de la consulta popular y referéndum, el futuro de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está dicho. Serán reemplazados por un consejo transitorio. Pese a estos resultados, el consejero Edwin Jarrín señala que seguirá trabajando para demostrar la inconstitucionalidad de la misma. Yo gané un concurso de méritos de oposición de libre postulación con impugnación ciudadana y veeduría ciudadana, y mi periodo es del 2015 al 2020. Seguiré exigiendo a instancias nacionales e a instancias internacionales que se dé un informe de constitucionalidad de la pregunta 3 de la consulta. Por lo pronto informó que seguirá trabajando hasta ser notificado. Sin embargo, dijo que ya ha empezado a desocupar su despacho. Porque no me sorprendería, con la prepotencia y el irrespeto que se tiene a la Constitución, que sea la policía la que venga a desalojarnos. No me sorprendería. Esto mientras que el resto de consejeros se pronunció mediante un comunicado de prensa. Hoy, el pueblo del Ecuador se ha pronunciado en las urnas a través de un referéndum y consulta popular, al margen de las condiciones en las que este proceso se dio. El día de hoy se ha manifestado la voluntad del soberano, quien es nuestro único mandante. El Consejo Transitorio será electo por la Asamblea Nacional a través de 7 ternas enviadas por el presidente Lenín Moreno. En Quito informó Adriana Rojas. Como exitosa y sin registro de novedades fue como los representantes de las misiones internacionales señalaron al proceso electoral de la consulta popular y referéndum del pasado 4 de febrero.
Las misiones internacionales como la Unión Interamericana de Organizaciones Electorales UNIORE, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y la Asociación de Organismos Electorales del Mundo, AWED, entregaron a los miembros del Consejo Nacional Electoral el informe preliminar del referéndum popular, quienes destacaron la organización del proceso electoral de consulta popular y referéndum. Para la misión de UNIORE, producto de su desplazamiento a diversas zonas del territorio ecuatoriano y de los contactos con electores y participantes en el proceso electoral, no se han registrado irregularidades de naturaleza tal que invaliden o deslegitimen el proceso electoral. Esta misión no ha reportado ningún tipo de denuncias ni irregularidades durante el desarrollo del proceso. La misión considera que el proceso se realizó de manera exitosa y que la voluntad de los ciudadanos libremente expresada en las preguntas del referéndum y consulta popular 2018 se respetó. Por su parte, Gastón Soto, representante del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, destacó la inclusión de estudiantes universitarios que formaron parte de las mesas y presentó además algunas recomendaciones. Mejorar la señalización en los recintos electorales, ya que todavía se generan confusiones importantes en el electorado. Y B, buscar una más efectiva separación entre los biombos. Fabiola Marín, representante de AWED, destacó el trabajo del CNE por haber realizado la consulta popular y referéndum en un plazo corto. Y felicitar al CNE que en un corto plazo de 65 días pudo llevar a cabo unas elecciones libres, transparentes, tranquilas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, agradeció a las misiones internacionales por haber sido parte de un proceso democrático en el país. Aquellas que nos han presentado AWED, UNIORE, que nos va a presentar UNASUR, también van a ser analizadas por este cuerpo colegiado para, en el marco de las buenas prácticas electorales, en lo que aplique, pues obviamente mejorar los procesos electorales. Informó Patricia Aldaz. El presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió a varios temas de interés durante su informe semanal. El mandatario habló del triunfo del sí en la consulta popular y los cambios a implementar tras el proceso electoral. Veamos lo que dijo. Victoria del sí en la consulta. El mandato en las urnas ha sido clarísimo. Tenemos que construir un nuevo Ecuador. Tenemos que hacerlo inmediatamente y de manera conjunta. Dispuse al equipo de gobierno que trabaje desde anoche mismo en las reformas necesarias para cumplir con la voluntad de ustedes expresada en las urnas. Los proyectos de ley que enviaré son la ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el proyecto de ley económico urgente para derogar la llamada ley de plusvalía. Comisión Ocasional de la Asamblea. Conozco que la Asamblea Nacional constituirá una comisión ocasional dedicada específicamente a cumplir con lo que el pueblo decidió ayer en las urnas. Adelante con esta iniciativa urgente. Le pido celeridad. He pedido que se prioricen las reformas legales para el próximo año. Candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los requisitos más importantes son que no tengan vinculación con partido y movimiento político alguno, que demuestren experiencia y honestidad. Estamos democratizando el país. No cometeremos jamás los errores del pasado. En las ternas estarán los mejores nombres de aquellos que ustedes propongan. Vamos a garantizar independencia, honestidad y pluralidad. Impulso Provincia de Manabí. Manabí, querido, ahora vas a comprobar que no te dijeron la verdad, que te mintieron, porque vamos a continuar nuestro trabajo con mucho más empeño. He dispuesto a acelerar todos los proyectos de reconstrucción, porque el futuro no se detiene, porque este gobierno es de ustedes, es un gobierno de todos. Expertos en temas electorales y políticos afirman que tras los resultados de la consulta popular, el presidente Lenín Moreno tiene la oportunidad de consolidar a su gobierno, pero que esto no es un cheque en blanco, pues se requieren cambios urgentes en temas económicos y políticos. Tras los resultados de la consulta popular y con el triunfo del sí en las 7 preguntas, el panorama político en el país es otro. El presidente Lenín Moreno, dicen los expertos, tiene la oportunidad histórica de enrumbar su gobierno. Nosotros queremos que él entienda que le estamos dando un apoyo para que él inaugure una nueva forma de gobernar.
para que esa forma de gobernar, además de dar tranquilidad, dé garantía suficiente para la inversión, para el desarrollo, para la producción. Hoy, 5 de febrero, se le acabó al presidente Moreno la luna de miel con el resto de los sectores políticos del país. Se acabó. A partir de ahora, él va a tener que resolver dos inconvenientes políticos y uno económico. Pero que este camino es complejo, aseguran, pues requiere de un acuerdo político con todas las fuerzas, tanto de derecha como de izquierda. Hablan de un gran acuerdo nacional. Entonces, en este momento, se va a demostrar qué tan patriótica ha sido esta disposición ecuatoriana hacia la apertura democrática expresada en la consulta, o si lo único que estaban haciendo es contrayendo las garras para después darle un zarpazo al poder del presidente Moreno. Porque si él no asume este reto y no convoca a todos a llegar a un pacto, y este pacto en el que deberían estar la empresa privada, deberían estar los trabajadores, los sectores sindicales, no vamos a lograr nada. Y que ese acuerdo político va de la mano con un plan económico urgente, que el gobierno no puede esperar más tiempo para tomar decisiones que encaminen al país hacia la recuperación económica y la lucha contra el desempleo. Pero ese acuerdo nacional de gobernabilidad también dependerá de que el presidente ya saque y ponga sobre la mesa las cartas del manejo económico para la solución de la crisis, para la generación de empleo, para la reactivación del sector privado, para la reactivación del comercio. Y comenzar a recoger a personas que con mucha inteligencia están a disposición del presidente de la República. Yo creo que si él no hace esto, no llega a este pacto social y pone a los mejores hombres del Ecuador a administrar con él la cosa pública, va a fracasar en el gobierno. En este proceso electoral, dicen, uno de los grandes derrotados es el expresidente Rafael Correa, pero que esta derrota electoral no quiere decir que Correa esté debilitado. Que para el país en este momento Correa ya no debería ser un elemento de discusión. Yo creo que el país debería virar la página y empezar a pensar en la gobernabilidad, en la salida de la crisis, en tener objetivos nacionales. No, en Latinoamérica no se puede decir que todas las personas ya quedan olvidadas. Es un país donde hace falta líderes. Simplemente la gente siempre recurre a los pocos conocidos que hay. Pero como le dije, con esta consulta, como ya se archiva la posibilidad de la reelección, van a surgir nuevos liderazgos. El camino del gobierno es complejo, concuerdan los analistas, pero si se toman las medidas políticas y económicas adecuadas, Lenín Moreno podría sortear los 3 años que le restan en el poder. Informó Javier Gallo. Líderes políticos de Guayaquil coinciden en que una vez que el sí triunfó en la consulta popular y referéndum, el Ejecutivo deberá comenzar a plasmar la decisión ciudadana expresada en las urnas. Tanto Jaime Nebot como Guillermo Lasso indicaron que la generación de empleo y la reactivación económica requieren atención prioritaria. Con el anuncio de los primeros resultados de la consulta popular por parte del Consejo Nacional Electoral, en los que el sí obtiene una amplia mayoría, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, sostiene que el gobierno debe trabajar ahora en materializar el pronunciamiento de los ecuatorianos, especialmente en el campo económico. No va a haber inversión si no hay seguridad jurídica. No habrá seguridad jurídica si no vuelve, por ejemplo, el arbitraje de carácter internacional. ¿Quién va a invertir en un país que se convierte en juez o parte de la inversión y peor con los antecedentes demostrados por el Ecuador en los últimos años? En segundo lugar, hay que reducir el tamaño del Estado. Eso no significa despedir, significa suprimir o morigerar una serie de gastos superfluos e inútiles. La generación de empleo es también otro de los puntos que requieren atención prioritaria por parte del gobierno. Así lo expresó el líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso. Yo creo que el día de hoy termina la etapa de las preguntas por parte del gobierno y comienza la etapa de las respuestas. Aquellos ecuatorianos que no tienen elección, que viven en la pobreza, que quieren un empleo y que la única respuesta que obtienen es un no a diario. El analista político Vladimiro Álvarez añade a su vez que el país aún debe esperar por la promulgación de los resultados del referéndum para que entre en vigencia inmediatamente la voluntad popular expresada en las 5 primeras preguntas. Viene algo muy importante para la ciudadanía, para el pueblo ecuatoriano y para el gobierno nacional, que es el desafío que el presidente Lenín Moreno tiene que cumplir con sus promesas.
y hacer que este resultado de la consulta popular se convierta en realidad para la recuperación. Resta ahora la consolidación de resultados para que en los siguientes días los cambios aprobados comiencen a implementarse de forma paulatina, informó Ítalo Ruiz. Continuamos acá en esta entrega del noticiero El Comercio TV para contarles: una menor de edad murió electrocutada mientras manipulaba una antena de televisión. Este suceso se produjo cerca de la medianoche de lunes en el norte de la ciudad de Guayaquil. La pequeña se encontraba en casa junto a sus dos hermanas menores. Estaba lloviznando cuando de repente se fue la señal de la televisión, por lo que optó intentar solucionar el problema. Se dirigió al patio y cuando tomó la antena con sus manos, recibió una descarga eléctrica. 15 años tiene la niña que falleció. ¿Qué dicen que supuestamente habría fallecido? Descarga eléctrica. Lo que pasa es que he tenido la antena hacia afuera y parece que ha habido agua, no sé, y ha tocado. Movió para que el canal se vea mejor y ahí tuvo una descarga eléctrica. El fallecimiento de Nayeli, de 15 años, se registró en la Ciudadela Limonal, en el norte de Guayaquil. Al momento de la desgracia, los padres de la pequeña no se encontraban en casa, ambos estaban trabajando. La Policía Nacional acudió al domicilio para recabar información de lo sucedido y acto seguido realizar el respectivo levantamiento de cadáver. Ha estado arreglando lo que es una antena, estaba arreglando en vista que el televisor no estaba funcionando. Informó Jorge Salazar. Lamentable, una explosión en el interior de una vivienda despertó a los vecinos en el barrio La Libertad, perteneciente al sector de Huaytacama, allá en la ciudad de Latacunga. 2 personas fallecieron, 3 resultaron heridos. Personal especializado y autoridades acudieron al sitio. La familia Tuapán Tahualpa se aprestaba a iniciar la semana cuando una explosión en el interior de su vivienda acabó con la vida de 2 de sus hijos. Fue una explosión bien fuerte y ya se levantaron a hacer el desayuno. Los niños de arriba a estudiar para el examen. Los otros 2 que no avanzaron a salir, ellos estaban todavía durmiendo. Logramos sacar pues al papá y la mamá, que ellos estaban en el primer piso, en la planta baja. Esta casa era de 2 pisos y nosotros pues acudimos a ayudar con combos a debilitar la losa para poderles pues sacarnos. Abrimos ese hoyo, pues lastimosamente justo habían estado 2 personas ahí, la hija y el hijo del dueño de la casa. La acumulación de gas en el interior de la vivienda ocasionó el colapso, donde 2 jóvenes fallecieron y 3 personas resultaron heridas. Y con la lamentable consecuencia de que se destruyó una casa completa de 2 plantas. Tenemos como resultado 2 personas fallecidas, que son 2 hijos de esta familia de 22 y 24 años de edad, un hombre y una mujer. Los padres se encuentran heridos en el hospital de Latacunga. Son 4 niños más que pudieron salvarse y están a buen recaudo, y uno de ellos herido también. Personal del Cuerpo de Bomberos de Saquicilí y Latacunga llegaron al percance con sus unidades especializadas para atender la emergencia. El día de ayer han comprado un cilindro de gas, el mismo que no fue instalado de una manera correcta a su regulador, y toda la noche se presume, eso es lo que manifiesta el familiar, que hubo una fuga de gas. En la mañana los padres se levantaron a hacer el desayuno para sus hijos, hicieron una chispa de fuego, en lo cual pues hubo una deflagración del gas. O sea, en sí es el líquido que hizo una deflagración. En el cual tuvimos 3 personas atrapadas, 2 personas de ellas fallecieron y una persona resultó con vida en un espacio vital aislado. Obviamente, por tratarse de una losa y construcción realmente de bloque y concreto, se dificultó un poco el acceder a la persona, pero afortunadamente lo pudimos extraer. La persona no se encontraba aislada, se encontraba en la parte posterior de su dormitorio. Afortunadamente, una pared es la que soporta la losa y no permite que le aplacen. Las autoridades brindarán la ayuda pertinente, ya que 8 personas se quedan sin su hogar. Tenemos que poner todo para tratar de ayudarles a las familias. Son gente pobre que ahora es lo que necesitamos. Informó Natalie Guerrero.
El folclore y la alegría de los habitantes de Los Ríos se ponen de manifiesto cada año con la tradicional ronda fluminense. Este evento marca el inicio de las festividades de la creación de la provincia. Miremos. La ronda fluminense marca el inicio de las fiestas de creación de la provincia de Los Ríos, tierra fértil con mucha historia y gente trabajadora, que así como produce, también se divierte. Alrededor de 40 grupos con bailes y danzas participaron a lo largo de la avenida Juan X Marcos en Babahoyo, donde cada año se lleva a cabo esta fiesta cultural. Rescatar nuestra tradición, nuestra cultura, nuestro folclore, el folclore internacional, el folclore nacional, el folclore provincial, nuestra tradición montuvia, todo lo que nos debe llenar siempre de orgullo. Nosotros debemos ser orgullosos de nuestras raíces, eso que nos permite de alguna manera saber de qué estamos hechos. En esta edición las delegaciones invitadas llegaron de China, Colombia, Chile, Bolivia e Indonesia. Indonesia es un país que está lejos, solamente en avión son 26 horas. Y es la primera vez que viene al Ecuador y la primera vez que sale, o sea, vinimos a Guayaquil y fuera de Guayaquil solo han venido aquí a Babahoyo. Es la primera presentación pública. La provincia de Los Ríos cuenta con un nuevo personaje que es una clara representación del montuvio orgulloso de su tierra. Así demuestran los fluminenses su algarabía, con bailes, con música y mucho colorido. Desde Los Ríos informó Odette Camacho.